Saludos, estimados cadetes, bienvenidos a una nueva clase de historia. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre uno de los temas importantes que dejamos, en este caso, en la clase anterior, sobre, en este caso, la segunda revolución industrial. Hablamos en la anterior clase sobre la primera revolución industrial y cuáles fueron sus características más importantes. Hoy vamos a dar paso a esta segunda revolución industrial, conocer cuáles fueron sus inventos, cuáles fueron sus aportes y pues así ampliar nuestros conocimientos acerca de este tema. Tenemos algunas fotos, antes que nada, vamos a poder observar estas fotos antiguas que tienen muchas, por así decirlo, cuentan historias, ¿no? Como ustedes pueden observar, tenemos diferentes escenarios, por ejemplo, aquí tenemos un carro, acá tenemos una fábrica, en este caso fotos antiguas, que por acá tenemos obreros, ¿verdad? Que nos llevan un poco al entendimiento de este tema. ¿Cuál es el contexto? La segunda revolución industrial, a diferencia de la primera, se desarrolló principalmente en Alemania y Estados Unidos. Recordemos que la primera se desarrolló en Inglaterra. Desde mediados del siglo XIX hasta pleno siglo XX, aunque también cobró bastante fuerza, en este caso, en Rusia, Japón, Reino Unido y Francia. Fueron los países más importantes donde se desarrolló esta segunda revolución industrial. Al igual que la primera revolución industrial, se basó en el cambio de fuentes de energía, es decir, la forma en que la gente producía y cuál era la fuente que ellos utilizaban para poder generar estos diferentes trabajos, diferentes formas de alimentación, también las formas de producción. En este caso, para esta segunda revolución industrial fue importantísimo el petróleo y la electricidad. En el trabajo con diferentes metales, en este caso también el aluminio, el níquel, el zinc, el estaño y el litio. También se dio la tecnificación de las actividades. Es decir, en esta segunda revolución industrial, el petróleo y la electricidad fueron las fuentes de energía más importantes y ponderantes de, en este caso, la historia. Continuamos. ¿Cuáles fueron las características más relevantes? En primer lugar, se desarrolló o se caracteriza por el desarrollo de maquinaria automática, es decir, máquinas que podrían trabajar por sí solas, y de ciencias como la física, la química y la informática. Es donde más se potenció estas ciencias que permitieron lograr inventos y permitieron lograr aportes científicos increíbles y que hoy en día siguen siendo parte de nuestra vida diaria. También, asimismo, se dio el financiamiento de las industrias de la investigación y también un gran desarrollo armamentístico y también la migración transcontinental. ¿Qué quiere decir? Que en esta segunda revolución industrial fue importante la investigación como una ciencia, es decir, se dio la importancia a seguir investigando de manera científica. También el desarrollo de armas, asimismo como la migración transcontinental, es decir, que las personas podían viajar y salían de lugares, de países a otros países. ¿Cuáles fueron los inventos más importantes de esta segunda revolución industrial? Tenemos que entre estas innovaciones, la primera, en este caso se encuentra el motor de combustión interna de Rudolf Diesel, ¿ok? Este autor fue de los primeros en crear estos motores de combustión que permitían pues, trabajar de una manera mucho más rápida. También la energía eléctrica, en este caso las bombillas, y el alumbrado público del gran creador Nicolás Tesla y Thomas Edison. También tenemos, por ejemplo, el telégrafo de Samuel Morse, el avión de los hermanos Wright, la televisión de Paul Gauguin y John Lodge. También tenemos la producción en cadena de Henry Ford, el teléfono de Anton Meucci, el automóvil de Carl Benz, etc. Todos estos dos inventos fue muy importante cada uno de ellos porque permitió un avance científico, también un avance social. Por ejemplo, la televisión de Paul Gottlieb fue uno de los principales, por así decirlo, pioneros en generar lo que hoy conocemos como los televisores de alta gama. Fue el creador de este mecanismo que permitió este avance científico, asimismo como el avión de los hermanos Wright. Hoy tenemos aviones
de diferentes tecnologías. Ellos fueron los pioneros en generar este tipo de productos. Otro de los más importantes fue la producción en cadena de Henry Ford. ¿Por qué? Este autor, Henry Ford, logró que los productos se dejaran de, por así decirlo, trabajar de manera manual, persona por persona, sino que de manera general, un producto tras otro producto, como lo podemos ver aquí. Mecanismo que las empresas hoy en día todavía siguen utilizando para generar ingresos, fuertes ingresos. Entonces, asimismo, muchos inventos se dieron en esta segunda revolución industrial. Observamos rápidamente este pequeñito video en el cual se nos explica eh, cuáles son las innovaciones más importantes de esta segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial se desarrolló de 1870 hasta 1914 en Inglaterra. Este periodo se destacó por el uso del petróleo como fuente de energía para la producción de electricidad y también dio lugar al desarrollo del primer automóvil de combustión interna del ingeniero alemán Karl Benz en 1885. Por otra parte, el desarrollo industrial se presenció en la industria metalúrgica, química, eléctrica y metalmecánica principalmente, siendo el convertidor de Thomas Bessemer utilizado al norte de Inglaterra en 1856 el invento más destacado en este ámbito para la fabricación de acero de buena calidad a un bajo precio. Asimismo, la industria química se destacó por la fabricación de colorantes, la conservación de alimentos y el desarrollo de productos farmacéuticos. Lo anterior, dando lugar a la producción en masa y la problemática del exceso de productos que se puede presenciar en la actualidad, que da pie al consumismo. Es importante mencionar que en este periodo, países como Alemania y Estados Unidos fueron considerados como potencias industriales junto a Francia y Reino Unido. La agricultura también sufrió cambios significativos, pues emplearon los regadíos, abonos químicos y la introducción de nuevas máquinas, lo que permitió la comercialización tanto a nivel nacional como a mundial de los productos. Asimismo, propició el desarrollo de técnicas de conservación y refrigeración de alimentos para mejorar su consumo. Además, la movilidad y las formas de comunicarse tuvieron un auge, pues aparte del automóvil se inventó el teléfono en 1876, la radio en 1894, la expansión de las vías férreas del ferrocarril, la primera señal transatlántica con código Morse en 1901 por medio del telégrafo inalámbrico y el avión en 1903. Todo esto permitió interconectar distintas zonas, fomentar el cambio de productos, el transporte de personas y materiales y, por supuesto, la comunicación a grandes distancias. Bien, es así como este tema de la segunda revolución industrial es muy importante porque nos permite conocer de manera general cómo se dieron estos cambios tan significativos para nuestra sociedad actual. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy, esperando que se haya logrado comprender el tema principal, realizar las actividades ya establecidas en plataforma y nos vemos en la siguiente clase.